¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. Yo creo que si eres un perfeccionista, tienes que hacer plena conciencia del impacto de doble vía que generas. Luego, cuando haces plena conciencia del impacto personal e interpersonal, abres una puertica a la flexibilidad. Si no tienes buenas razones para hacerlo, no es tan fácil. Yo creo que básicamente yo salí del perfeccionismo a partir de errores sistemáticos que llegaron al punto de generar tanto dolor y tanto sufrimiento que de manera natural se rompió tal castillo. Porque el perfeccionismo socialmente se ve a veces como algo bueno, como que la gente lo aplaude, la gente lo puede admirar, la gente dice esta persona es súper confiable porque uno va a la fija con alguien así y por eso termina siendo tan difícil que tú digas hay algo que no funciona bien en mí. Porque si no funciona bien, ¿por qué lo aplauden tanto? No es fácil darse cuenta y aceptar que algo que te parecía tremendamente valioso era una forma de locura. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast Ad Propositum. Hoy con uno de esos formatos en donde les cuento una historia personal, que en esta ocasión se llama ¿Cómo salí del perfeccionismo? Vamos a conversar acerca de cuál fue ese camino que recorrí para alcanzar la flexibilidad que tanto añoraba. Yo creo que yo salí del perfeccionismo a punta de errores que me fueron enseñando que no todo se puede controlar, que las cosas no siempre salen como uno quiere, que tener una razón no significa tener la razón, que a veces es mejor ser feliz que ganar, que la vida no es una competencia por andar demostrando que eres el más útil, el más capaz, el más suficiente, el que más da la talla, como intentando ahogar alguna vocecita interna que te dice que faltan 20 centavos para el dólar todo el tiempo y que fracasar o equivocarse podría ser lo más devastador. Y errores involuntarios, errores a veces causados directamente por mí, errores por no medir ciertas consecuencias, errores que eliminaron el juez implacable que vivía en mí y que criticaba a todo el mundo y que desde una postura moral dictaminaba quién era bueno y quién era malo y quién hacía lo correcto y quién no, quién sí hacía algo bien o quién era un mediocre. Y creo que no podría decirte que fue un proceso terapéutico profundo, que fue un despertar espiritual en medio de un viaje místico. No, yo creo que básicamente yo salí del perfeccionismo a partir de errores sistemáticos que llegaron al punto de generar tanto dolor y tanto sufrimiento que de manera natural se rompió tal castillo. Pues una característica fuerte del perfeccionismo que yo tenía era la crítica constante. Uno trata a los demás como muchas veces se trata a uno mismo. Y así como era un juez implacable con otros, quizás sin poder perdonar, quizás sin poder tener parámetros de qué es blanco y qué es negro y qué es gris y qué es blanco más gris, etcétera, sino dividiendo el mundo en dos, en un pensamiento dicotómico de extremos, y pues así mismo lo hacía conmigo. O algo alcanzaba el máximo nivel o estaba pésimo. O algo era maravilloso o era algo terrible. O algo era brillante o en realidad es que era muy tonto o muy estúpido lo que decía. Una vocecita interna implacable como un juez, siempre mirando si el cuerpo estaba bien, si lo dicho estaba bien, si corría el riesgo de decir algo que podría ser criticado o descalificado por alguien más. Y asimismo estaba pendiente del punto negro en la sábana blanca de todo lo que me rodeaba. Creo que la crítica era una de las características más grandes.
Pues algunas de las señales que me empezaron a avisar que algo no funcionaba bien es que a veces los músculos de la espalda se contraían y quedaban inmovilizados, con unas contracturas musculares tremendas, con un bruxismo gigante, con una arritmia cardíaca con 20 y pico de años, que se volvía mucho más delicada en épocas donde había estrés o donde no dormía lo suficiente, porque necesitaba trabajar y tratar de completar que las cosas tuvieran el nivel, o ni siquiera tener tiempo para comer. Yo tengo en mi memoria muchísimos desayunos con el computador al lado mientras desayunaba, muchísimos reclamos de mi primera esposa diciéndome todo el tiempo que si podíamos, aunque sea, desayunar sin el computador en la mesa, que si podíamos conversar sin el computador abierto. Y eso que en esa época no habían celulares inteligentes, porque si no hubiese sido peor todavía. Y creo que no dormir bien, tener dolores físicos, eh, pues empezó a generar la sensación de cansancio y de que algo no estaba ahí funcionando tan bien como yo creía. Mira, yo creo que uno tiene que enfrentar lo que más teme. Yo creo que uno tiene que exponerse a ejercicios que le permitan alcanzar más flexibilidad, que le permitan a uno soltar el control. Yo creo que hay una triada importante y es que uno tiene que soltar el control, enfrentar el miedo a la ineficiencia y mirar de frente y disolver la sensacioncita de insuficiencia. Yo creo que yo tuve que atravesar esos tres elementos. Aprender a soltar el control, aprender a enfrentar la ineficiencia mía y la que juzgaba en otros, y mirar de frente la sensación de insuficiencia que cargaba. Y yo creo que para eso necesitas montarte en montañas rusas, necesitas depender de otras personas, necesitas hacer cosas que te incomoden, necesitas aprender a descansar, aprender a agradecer, aprender a disfrutar, necesitas perder el tiempo productivamente en cosas que te hagan feliz, necesitas premiarte, necesitas aprender a celebrar, necesitas gozarte la vida, permitirte el disfrute, necesitas saber detenerte a tiempo. Creo que es un cúmulo de cosas que hacen que a ese proceso que la misma vida da, porque yo creo que, y en mi caso fue así, la misma vida te va flexibilizando. Tienes hijos y los hijos vienen a veces y te flexibilizan un montón, como si vinieran con la misión específica de enseñarte que no todo va a salir perfecto y que no siempre tienes la razón y que hay cosas que nunca vas a poder controlar del todo. Pero yo creo que además de ese tipo de cosas del curso normal de la vida, uno puede agregarle ejercicios que le generan a uno mayor flexibilidad y hacérsela más fácil. El Rincón de los Errores ahora estará más cerca de ti. Hemos abierto la academia, nuestro espacio de evolución y desarrollo para seguir aprendiendo juntos. Ahora puedes unirte a nuestra membresía de crecimiento para que puedas trabajar todas tus heridas, saber cómo manejar épocas difíciles y llenar la vida de más sentido. Durante tu suscripción trimestral o semestral, accederás de inmediato a decenas de cursos, masterclass, workbooks, encuentros en directo con Efren y muchas otras sorpresas. Visítanos en www.elrincondeloserrores.com y desde allí inscríbete en la Academia Ad Propósito, para que continuemos avanzando en este camino. Yo creo que sí, o sea, yo hoy en día lo sé porque es uno de los temas que más trabajo y donde más hago cursos y cosas, pero en mí en particular yo creo que era un perfeccionismo que al principio era muy tímido y después se convirtió en una manera de romper la timidez. Porque en la medida que sabes mucho, en la medida que estudias mucho, en la medida que logras muchas cosas, vas adquiriendo ahí cierta seguridad que va haciendo que pierdas el miedo a la exposición. Pero al mismo tiempo queda disfrazado el perfeccionismo, porque el perfeccionismo socialmente se ve a veces como algo bueno, como que la gente lo aplaude, la gente lo puede admirar, la gente dice esta persona es súper confiable porque uno va a la fija con alguien así
que hace las cosas bien, que nunca te va a entregar algo tarde, que va a sacar adelante cualquier proyecto. Así es que es bien aplaudido y por eso termina siendo tan difícil que tú digas, hay algo que no funciona bien en mí. Porque si no funciona bien, ¿por qué lo aplauden tanto? ¿No? Y uno no relaciona los problemas estomacales, uno no relaciona los problemas cardíacos, ni el bruxismo, ni nada de esas cosas con el perfeccionismo. Luego uno cree que son cosas X adicionales que están por ahí y no que tenga que ver con una forma de ser que uno ha venido construyendo a lo largo de la vida. Yo no creo que uno nazca perfeccionista. Sí creo que puede haber cierto temperamento que te haga más susceptible a que sea difícil cambiar ciertas variables o los cambios abruptos, como que requieras eh, que tu cabeza sea más un poquito un cuadro de Excel. Pero yo creo que es un tema que se construye. Yo creo que tú vas, en mi caso, por ejemplo, yo desde muy chiqui tenía la sensación que yo no era suficiente, que yo necesitaba ganarme quizás un premio Nobel para ser felicitado en casa, que tal vez no sabía tanto o no estudiaba tanto o no rendía tanto o no era tan inteligente o no era tan capaz o no era, no importa, en cualquier tema no era tan, no era tan, no era tan, no era tan, no era tan. Y al mismo tiempo la presión, como si tuviera una pistola puesta en la cabeza, que me decía, no puedes decir burradas, no puedes mostrarte descontrolado, tienes que mantenerte en el centro, no puedes equivocarte, no puedes ser impreciso, no hables si no sabes lo que tienes que decir, si no tienes pruebas y datos sólidos no opines, sino una serie de prohibiciones y de cosas eh, que hacían que si yo no lograba tener bajo control todas esas variables, el gatillo de la pistola iba a ser estallado. Entonces me llevaba a generar un dominio y un control sobre mí muy fuerte y al mismo tiempo, en la medida de lo posible, controlar a todas aquellas personas que podrían atravesarse en el cumplimiento de mis objetivos, a todos aquellos en donde mis resultados dependían de los resultados de otros. Entonces terminaba yo haciendo el doble de trabajo o haciendo el trabajo de los demás o estar pendiente y presionarlos para que lo hagan, para que eso no vaya a afectar mi imagen, con una sensación de injusticia fuertísima, comparándome todo el tiempo con cuándo el trato es justo, cuándo es injusto, cuándo se está haciendo lo correcto conmigo o lo incorrecto conmigo, cuándo están siendo proporcionados conmigo o no están siendo proporcionados conmigo, a medidas milimétricas prácticamente. Así es que es un camino que se va construyendo, construyendo, y que en la medida que te va trayendo algunos aspectos positivos, algunos aplausos, algunas medallitas, algunas monedas, se va convirtiendo en algo pegado a la piel, en donde tú miras de esa manera, hablas de esa forma, te expresas así, tratas a los demás así. Eh, no es fácil darse cuenta y aceptar que algo que te parecía tremendamente valioso era una forma de locura. A mis hijos les tocó la mejor parte de mí, porque por suerte mucho de eso venía ya evolucionándose cuando ellos aparecen en mi vida. Sin embargo, la mayor yo creo que alcanzó a sufrir algunos impactos. Y tengo clarísimo, clarísimo eh, un día que yo veo un poco de su rigidez y me acuerdo de cómo era yo de niño y veo que sufre por, porque las cosas no salgan como tienen que ser y la veo tensa con que las cosas salgan como deben ser. Y entonces yo me acerco y le digo a ella que a su edad yo había cometido unos errores y un día había perdido una materia y le cuento un poco de algunos errores que yo había cometido y mi interés era mostrarle a ella que era posible equivocarse. Sin embargo, ella me miró y me dijo, Pa, ¿en serio tú te equivocas? Y yo dije, porque yo pensé
que tenía eso súper resuelto, o sea, que había avanzado cantidades, pero en algún nivel no había avanzado todo lo que tenía que avanzar. Y seguramente necesitaba de estos maestricos de la vida que son los hijos para poder entender muchas más cosas. Y ese día me di cuenta que quizás sin querer, mi mirada aún decía, tienes que hacerlo perfecto. Mi mirada aún decía, tienes que tener un nivel muy top y muy superior. Y que eso permea a los niños, porque estoy hablando de una niña de 5 años cuando me dijo eso. Hoy tiene 14. Así es que impacta sin querer, impacta sin querer. Generas en ellos la misma sensación de faltan 20 centavos para el dólar. Generas en ellos la misma presión de la pistola puesta en la cabeza diciéndoles no te puedes equivocar o te vuelo los sesos, o te quito el amor, o me pongo frío contigo, o te voy a castigar, o te voy a educar restringiéndote un montón de cosas. Y terminas tú transmitiéndoles un montón de estrés sin que se gocen la vida como tiene que hacer uno cuando es un niño, que es más jugar, disfrutar, no sentirte amenazado, porque además aprender implica que no te sientas amenazado. Aprender implica la posibilidad de equivocarte. Y cuando les quitas esas cosas como padre, los estás alejando precisamente de aquello que tú quisieras como padre. Yo creo que hoy en día estoy bien lejos del perfeccionismo en términos de una manera de aliviar mi sensación de insuficiencia. Yo creo que hoy en día me gusta hacer las cosas bien porque le agregan valor a un propósito noble que tengo. Porque me parece que ser puntual es ser respetuoso con otros y no porque mi imagen se va a ver afectada, sino porque es algo valioso para otros. Creo que hacer el trabajo bien y con un legítimo interés de sumar hace que no estés corroborando una y otra vez las cosas para ver si realmente tú sí lo hiciste bien, sino que lo estás haciendo bien porque así puedes beneficiar más a otras personas. Entonces, yo hoy no ando por la vida corriendo, huyendo de mis miedos, sino persiguiendo un propósito noble o loable. Y eso quiere decir que hay aspectos que uno podría decir, ok, son rigurosos, pero no son rígidos, que es distinto. Yo creo que si eres un perfeccionista, tienes que hacer plena conciencia del impacto de doble vía que generas. Porque cuando miras a tu pareja como si fuera un estudiante al que vas a evaluar, cuando miras a tu pareja como alguien que no es suficientemente adulto, o suficientemente culto, o suficientemente ABCD, le generas un impacto que después te va a pasar factura en algún momento. Cuando miras a tus hijos así, les generas un impacto que lo verás reflejado con el paso de los años. Cuando miras a tu equipo de trabajo así, les generas un impacto que lo vas a ver en los resultados, en la rotación, en los vínculos que generas. Y cuando vives así y te tratas a ti mismo así, lo vas a ver en tu colon, lo vas a ver en tus intestinos, lo vas a ver en tus contracturas, lo vas a ver en tu bruxismo, lo vas a ver en los problemas asociados al estrés y la ansiedad. Luego, cuando haces plena conciencia del impacto personal e interpersonal, abres una puertica a la flexibilidad. Si no tienes buenas razones para hacerlo, no es tan fácil. Y creo que se necesita también una dosis de humildad para uno ver que no hay tanta perfección. De eso tan bueno no dan tanto, decía mi abuela. De eso tan bueno no dan tanto. Muy bien, hemos llegado a un episodio más. Hoy una microhistoria porque podría hablar de esto por horas y horas y horas. Pero bueno, quería compartirles un poquito de esa parte de mi vida en torno al perfeccionismo. Nos vemos en un próximo episodio de su podcast Ad Propositum. Compártanlo por favor y hagan link en la campanita.